Con paso firme hacia la eternidad es el lema de este Congreso Campestre. Y el término eternidad puede ser asociado con una persona, con la vida o con un lugar. Como persona, creemos que Dios es eterno, ¿no es cierto? Como la vida, creemos que la vida que Dios nos ofrece es eterna también. Y como lugar, nosotros sabemos que el cielo y la tierra nueva también son eternos. Y es con este último término que quisiera que nosotros pues nos quedáramos en esta mañana. Que asociáramos el término eternidad con el lugar hacia donde vamos, con el lugar hacia donde queremos vivir. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que estamos a pocos pasos de la eternidad? Y si estamos a pocos pasos, preguntémonos entonces cómo debemos dar esos pasos que hacen falta para llegar. Según el lema del campestre, dice que esos pasos debemos de darlos ¿cómo? Con firmeza, ¿no es cierto? ¿Por qué debemos darlos con firmeza? Porque, hermanos, si no lo hacemos así, vamos a resbalar. Y resbalar a esta altura de la vida sería muy peligroso, muy trágico. Así que es en este contexto que yo quiero animarlos en esta mañana a que los pasos que hacen falta para llegar a la eternidad los demos de 5 maneras, siendo la primera de ellas recordando siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Abramos la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Nosotros tenemos aquí, hermanos, podríamos decir, la piedra del recuerdo. La piedra de la gran liberación de Dios obrada aquel día en favor de su pueblo. ¿De qué los había librado? Miremos los versículos 7 al 11 para ver el contexto. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Hermanos, esta fue la primer victoria de Israel después de 20 años de estar bajo el dominio de los filisteos. Y miren ustedes el arma que se usó aquel día en aquella guerra. ¿Cuál fue el arma?
En el verso 8 nosotros encontramos que ellos le dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y pregunto, ¿les contestó el Señor? ¿Y qué manera de contestar? Tronó aquel día, dice. Y cuando Dios truena sobre sus enemigos, lo hace hasta con granizo. Así ha sido en el pasado y también será en el futuro. Hermanos, fue en este contexto que Samuel entonces levanta esa piedra. Esa piedra a la cual él llama Ebenezer, la cual a partir de ese día sería el monumento de los hechos prodigiosos que Dios había obrado en favor de su pueblo en el pasado. Pero esa sería no solo la piedra del recuerdo, sino que también sería la piedra del presente y la piedra del futuro. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero hermanos, ¿por qué razón en nuestro camino hacia la eternidad, una de las maneras de avanzar por ese camino debe de ser esta? Recordando siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, ustedes no me dejarán mentir, que cuando uno recuerda siempre lo que Dios ha hecho por uno, uno entonces agarra fuerza. Uno entonces va avanzando con esperanza. Uno entonces, mis hermanos, confía no en uno, sino en el poder de Dios. Y hablando de esto, miren ustedes cómo el don profético lo dice. Cada paso de la vida, dice el don profético, puede acercarnos más al Señor Jesús. Puede darnos una experiencia más profunda de su amor y aproximarnos tanto más al bendito hogar de paz. No perdáis pues vuestra confianza, pero tened una seguridad más firme que nunca antes. Y es que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y nos ayudará hasta el fin. Miremos entonces, dice, los monumentos conmemorativos de lo que Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos de la mano del destructor. Si en este momento diéramos lugar aquí a que cada uno cuente, aunque sea de un monumento conmemorativo de lo que Dios ha hecho en su vida, el nombre de Dios sería glorificado. ¿Cuántos años lleva su ministerio, pastor, del Evangelio Eterno? 30 años. ¿Cuántas piedras no se habrán levantado? ¿Cuántos monumentos conmemorativos no tiene usted cuando mira para atrás? Oh, mis hermanos, cuando uno ve esos monumentos conmemorativos, uno mira cómo el Señor lo ha guiado, cómo el Señor lo ha protegido. Miren, desde que nosotros salimos de donde estábamos, de la iglesia donde estábamos antes, o de la estructura a la cual pertenecíamos, para estar en esta hora de sostén propio, desde ese día cuando salimos de esa estructura, díganme ustedes, ¿no ha estado la mano de Dios con nosotros? Oh, hay muchos monumentos conmemorativos. Sigue diciendo el don de profecía: tengamos siempre presentes todas las tiernas misericordias que Dios nos ha mostrado, las lágrimas que ha enjugado, las penas que ha quitado, las ansiedades que ha alejado, los temores que ha disipado, las necesidades que ha suplido, las bendiciones que ha derramado, y fortalezcámonos para todo lo que nos aguarda en el resto de nuestra peregrinación. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado alguna vez por las injusticias, por las cosas que han dicho? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido a veces decepcionados? Y de repente sentimos como que Dios nos vuelve a levantar y seguimos adelante. No podemos, dice esta sierva del Señor, sino
prever nuestras perplejidades en el conflicto venidero, pero podemos mirar hacia lo pasado, tanto como hacia lo futuro, y decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Según tus días, dice Deuteronomio, serán tus fuerzas. La prueba no excederá a la fuerza que se nos dé para soportarla. Sigamos, por lo tanto, con nuestro trabajo, donde quiera que lo hallemos, sabiendo que para cualquier cosa que venga, Él nos dará fuerza proporcional a la prueba. Camino a Cristo, página 125. Pero qué palabras más hermosas las de Deuteronomio. Según tus días serán tus fuerzas. ¿Cuántos creen esa palabra, hermano? Y la prueba, dice el don profético, la prueba no excederá a la fuerza para soportarla. Gloria al Señor. Así que, hermanos, avancemos firmemente, dando este paso firme hacia la eternidad, recordando siempre lo que Dios ha hecho por nosotros, para que así tengamos la seguridad de que se cumplirán en nosotros aquellas palabras que dijo el apóstol Pablo. En el libro de Filipenses 1, vamos para allá, Filipenses 1:6, dijo así el apóstol: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios, como todo un obrero perfecto, está diciendo aquí el texto bíblico que nos va a seguir conduciendo y nos va a hacer de una manera perfecta hasta el día cuando Cristo venga. Así que mantengamos siempre esto en nuestra mente y avancemos así hacia la eternidad, dando este paso firme de recordar siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el segundo paso firme yo lo llamo andando en el Espíritu. Ir hacia la eternidad, avanzar hacia la eternidad, andando en el Espíritu, es algo, hermanos, que nos va a llevar con seguridad al puerto de eterna paz. La base bíblica para esto la encontramos en Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Dice aquí la palabra del Señor: si vivimos por el Espíritu, ¿qué debemos hacer? Andemos también por el Espíritu. Hermanos, ¿qué es andar en el Espíritu? Veamos el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una manera de caminar hacia la eternidad es, hermanos, anteponiendo los deseos carnales a los del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué razón? Por lo que dicen los versículos 17 al 18, hermanos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, yo creo que ustedes no me dejarán mentir, que la lucha que hay en nosotros entre el hombre nuevo y el hombre viejo, esa lucha es tremenda. Ustedes no me dejarán mentir de que hay veces cuando los deseos de la carne como que lo quieren dominar a uno.
como que quieren prevalecer. Pero mientras nosotros caminemos hacia la eternidad, andando en el Espíritu, hermanos, mientras caminemos por el Espíritu, los deseos de la carne no van a prevalecer. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Veamos los versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me llama la atención, hermanos, que Pablo se refiera a los deseos de la carne como obras. O sea, la carne, hermanos, trabaja para llevar a cabo esas obras. Y miren ustedes, después de mencionar 17 de esas obras, todavía le agrega y cosas semejantes a esta, como quien dice, y la lista aquí no termina. En esta lista, hermanos, hay cosas que tienen que ver con la sensualidad, con la superstición, con el egoísmo, con la intemperancia. ¿Quién de ustedes no se vio reflejado en algunas de estas cosas? ¿Quién de ustedes no ha experimentado o está experimentando una batalla contra estas cosas? Hermanos y hermanas, y lo peor de todo es que el diablo es el que obra estas cosas para impedirnos que lleguemos allá, a la eternidad. Lo hace para impedirnos que lleguemos al cielo. Pues dice el verso 21. Dice el verso 21 que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, es mejor que con el poder de Cristo desechemos todas estas obras de la carne. Hermanos y hermanas, es mejor que andemos en el Espíritu para que así podamos disfrutar de su fruto, que es súper abundante. Y bueno, pues mire los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No hay ley? ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, quien tiene este fruto del Espíritu, cuando dice que no hay ley, lo que está diciendo es que el que tiene este fruto del Espíritu es una persona que está disfrutando una libertad completa. Es decir, no está bajo ninguna ley que le condene. Es libre. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, pueden decir como Pablo: con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero eso solo se puede decir si en realidad hemos nacido de nuevo. Si en realidad hemos experimentado un nuevo nacimiento, es que nosotros podemos decir eso, y es que nosotros podemos entonces andar en el Espíritu. El don profético lo respalda, se los pongo acá. Dice la sierva del Señor: los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen ¿qué cosa? Los frutos de su Espíritu.
que son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios. Reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Camino a Cristo, página 58. Hermanos, pero esto solo se puede conseguir si uno, así como vino a Cristo, permanece en Cristo. Y Jesús lo dijo. Miren ustedes el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Dijo el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, miren ustedes si no es importante la permanencia, que en cuántas veces la menciona. 4 veces. 4 veces nos dice que permanezcamos en Él. Indicándonos, hermanos, que a menos que tengamos una comunión con Él, va a ser imposible llevar frutos. Y aquí es, hermanos, donde muchos están engañados. Porque muchos le dan más énfasis a pertenecer a la conferencia, a la asociación, a la misión, al concilio, y les preocupa más eso que pertenecer a Jesucristo. Se les olvida que si como pámpanos no están más preocupados por estar conectados con Cristo, finalmente serán quemados, así pertenezcan a la organización religiosa que sea. Hermanos, hay gente que a veces se acerca y dice: sea fiel a la iglesia, sea fiel a la conferencia, sea fiel a esto, sea fiel a lo otro. ¿Y por qué no te dicen: sea fiel a Jesús, sea fiel a Cristo? Hay una gran preocupación por querer ser fiel a las estructuras, a las organizaciones. Bendito sea Dios que en el sostén propio el énfasis es: seamos fieles a Jesucristo. Y hablando de permanecer en Cristo, mire lo que es el don profético. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad, y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el amado. Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser como mantenida. Cristo dijo: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviese en la vid, así vosotros, si no estuvieres en mí, dijo Cristo, tampoco puede llevar fruto. Este, dice el don profético, no es un contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir.
Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. Estad en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu. Una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él, por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga. La vida de la vid se manifestará en él, fragante fruto de los sarmientos. El que está en mí, dijo Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida y no faltará uno solo. Así que, hermanos, ojalá que todos aquí tomemos bien en serio este paso para llegar a la eternidad, como es el de andar siempre en el Espíritu. Pero hay un tercer paso. Hay una tercera manera de cómo llegar a la eternidad. Y esa es peleando la buena batalla de la fe. Y esto lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 12. Aquí las escrituras nos dicen: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. En el idioma original, lo que da a entender es la pelea que el atleta hace para llegar a la meta. Y en ese sentido, hermanos, me gustaría decir que todos nosotros aquí tenemos un espíritu de combate. Todos nosotros aquí tenemos un espíritu de lucha, porque todos aquí somos atletas de Jesucristo. Y ese espíritu de lucha que todos tenemos no lo debemos utilizar para luchar contra el hermano. No lo debemos utilizar para luchar contra otro ministerio de sostén propio, como muchos lamentablemente lo están haciendo. Este espíritu de lucha del que habla aquí, hermanos, lo tenemos que utilizar para ganar la batalla, la buena batalla de la fe. ¿Y cuál es esa batalla? La batalla de la vida cristiana, ¿no es cierto? Esa batalla donde nuestro contrincante es ¿quién? El diablo. Que cada día nos está jugando chueco para que no lleguemos a la meta, para que no ganemos la batalla. Porque Él sabe que nuestra meta es alcanzar la eternidad. Por eso el don profético nos exhorta, hermanos, a pelear esta batalla de la fe. Miren ustedes, se los pongo acá. Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha.
Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Joya de los Testimonios, tomo 1, 3:28 a la 3:29. Pero ¿cómo debemos hacer esta batalla? La cual, dice la sierva del Señor, debemos esforzarnos en ella. ¿Cómo debemos hacer esta batalla? Bueno, de la misma manera como ella le dijo a unos médicos y a unos estudiantes un día. Miren ustedes. Nuestra única seguridad, les dijo, para no caer en el pecado, consiste en mantenernos constantemente bajo la influencia modeladora del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo participar activamente en la causa de la verdad y de la justicia. Desempeñando todo de verdad o por Dios, pero sin asumir cargas que Él no nos haya impuesto. Los médicos y estudiantes de medicina deben permanecer firmes bajo ¿qué cosa? Bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel, peleando la buena batalla de la fe con perseverancia y éxito, no confiando en su propia sabiduría, sino en la de ¿quién? En la de Dios, vistiéndose de la armadura celestial, el equipo de la palabra de Dios, sin olvidar jamás que tienen un jefe que nunca ha sido ni puede ser vencido por el mal. ¿Y quién es ese jefe? Cristo Jesús. En Consejos para los Maestros, página 471. Y miren ustedes por medio de quién obra ese jefe. Cuando Cristo ascendió al Padre, no dejó a sus seguidores sin ayuda. El Espíritu Santo como representante suyo y los ángeles celestiales como espíritus ministradores son enviados para ayudar a quienes están peleando la buena batalla de la fe con gran desventaja. Recuerda siempre que Jesús es tu ayudador. Nadie entiende tan bien como Él las peculiaridades de tu carácter. Él vela sobre ti y si estás dispuesto a dejarte guiar por Él, te rodeará de influencias para el bien que te capacitarán para cumplir la totalidad de su voluntad respecto de ti. Mensajes para los jóvenes, página 15. Damos gracias a Cristo y al Espíritu Santo, hermanos. Amén. Ellos nos están ayudando. Ellos nos están ayudando en esta pelea. Ellos nos están ayudando, hermanos, para que podamos al final ganar esta batalla. Miren esta otra declaración. Debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para pelear la buena batalla de la fe. Debemos luchar, trabajar, esforzarnos y agonizar para entrar por la puerta estrecha. Debemos poner al Señor siempre delante de nosotros, con manos limpias, con corazones puros. Debemos tratar de honrar a Dios en todos nuestros caminos. Se ha provisto ayuda para nosotros por medio de aquel que es poderoso para salvar. El Espíritu de verdad y luz nos vivificará y renovará mediante sus misteriosas operaciones, porque todo nuestro progreso espiritual proviene de Dios y no de nosotros mismos. El obrero verdadero tendrá el poder divino en su ayuda, pero el indolente no será sostenido por el Espíritu de Dios. Fe y Obras, página 48. Así que, hermanos, perseveremos en nuestra batalla. Perseveremos en nuestra batalla de la fe, porque todavía no hemos llegado a la meta. Recuerden ustedes que la victoria es el resultado de ¿qué cosa? De la perseverancia. Y también de un rígido dominio propio. La carrera, hermanos, hacia la eternidad todavía no termina. Por lo tanto, no hay que detenernos en ella. Ni tampoco nos jactemos de cómo estamos corriendo. Ni tampoco miremos cómo los otros atletas la están corriendo, porque vamos a perder de vista llegar a la meta. Hermanos,
hoy en este tiempo hay que mantenernos corriendo como el atleta, peleando esta batalla hasta que finalmente la ganemos. Pero hay algo que sí nosotros debemos tomar en cuenta en esta carrera. Y es que debemos hacerla con este paso firme que les pongo aquí. Estando atento a las señales de los tiempos. Y este es el cuarto paso firme o la cuarta manera de cómo llegar a la eternidad. ¿Por qué debemos caminar así? Estando atentos a las señales de los tiempos. Porque, hermanos, las señales nos dicen qué tan cerca estamos de llegar. Las señales nos dicen qué tan cerca estamos de llegar a la eternidad. Especialmente señales como las de la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículo 13. Vamos para allá, leamos. Apocalipsis 13, verso 13, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hermanos, estas señales, esta bestia las hace por medio de uno de los dos cuernos que posee. Pues así describe Apocalipsis a esta bestia. Aquí en el capítulo 13, verso 11, leamos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a ¿qué? A los de un cordero, pero hablaba ¿de qué manera? Como dragón. Una bestia de dos cuernos, pero que habla como dragón. Creo que la mayoría aquí sabemos quién es esta bestia. Pero si hay algún televidente en estos momentos, algún radioyente que no sabe, bueno, permítanos decirle entonces quién es, de acuerdo a una revelación especial que recibiera una sierva del Señor llamada Elena White. Ella dice que aquí en este versículo 11 hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, los Estados Unidos. Y los cuernos semejantes a los de un cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno como se expresa en sus dos principios fundamentales: republicanismo y protestantismo. Espíritu y Profecía, tomo 4, página 277. Y es el cuerno, hermanos, el cuerno que representa el protestantismo de los Estados Unidos, el que va a hacer que este país, que fue como un cordero inocente en sus inicios, hable como dragón. ¿Y a quién representa el dragón? Al diablo. Y yo pregunto, ¿será que los Estados Unidos va a hablar como el diablo o ya está hablando como el diablo? El Espíritu de Profecía dice que ya está hablando. Se los pongo acá. La profecía dice representa el protestantismo con cuernos semejantes a los de un cordero, pero ¿qué? ¿Hablará? Habla, dice, como dragón. Ya estamos, dice, empezando a oír la voz del dragón. Hay una fuerza satánica que favorece el movimiento dominical, pero está oculta. En otras palabras, en ese movimiento que aquí en este país se está gestando,
para imponer el domingo como el día de reposo por ley. En ese movimiento ya el diablo está hablando por medio de este país. Aún los hombres, dice, que están ocupados en esa obra, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a su movimiento. Que los hijos de Dios, dice entonces, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación. Lo que nos espera es una guerra continua en la cual nos arriesgamos a ser encarcelados, a perder las propiedades y aún la vida por defender la ley de Dios, la cual está siendo invalidada por las leyes de los hombres. Rion Herald 1/1/1889. En 1889 ya esta sierva decía: el dragón ya está hablando. Estados Unidos ya está hablando como dragón en 1889. Y tendrá tanto poder, hermanos, este segundo cuerno de esta bestia, este segundo cuerno llamado protestantismo, tendrá tanto poder que miren lo que hará. Versículo 12, de aquí capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Nosotros sabemos que esta primera bestia no es otro que el papado. Y aquí está diciendo que el protestantismo apóstata, hermanos, va a hacer que se le adore a la primera bestia, que está hablando aquí en Apocalipsis 13, que es el papado. Y hace también con una grande autoridad que la gente le adore. Mire lo que dice el don de profecía al respecto de este versículo 12. Poderes religiosos que afirmarán que son leales al cielo y que tienen las características de un cordero, demostrarán por sus actos que tienen el corazón de un dragón y que están instigados y dirigidos por Satanás. Viene el tiempo cuando los hijos de Dios sentirán la mano de la persecución, porque santifican el séptimo día. Satanás ha promovido el cambio del día de reposo con la esperanza de llevar a cabo su propósito de frustrar los planes de Dios. Trata de que los mandamientos de Dios tengan en el mundo menos validez que las leyes humanas. El hombre de pecado, que pensaba cambiar tiempos y leyes y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes para obligar la observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme del lado del Altísimo. Y el Señor actuará en favor de los suyos para mostrar claramente que Él es el Dios de los dioses. Manuscrito 135 del año 1902. Hermanos, nosotros estamos viendo cómo este movimiento de la ley dominical está fuertísimo. Nosotros vemos que si de estar atento a las señales de los tiempos se trata como paso firme a dar de cara a la eternidad, nosotros estamos viendo que esta señal está, hermanos, cada día más notable. El don profético sigue diciendo: la palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su perdida supremacía y que se volverán a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante.
Boletín de la Conferencia General del 13/4/1891. Pero para engañar al mundo y para que crea que Dios los dirige en lo que van a implementar más adelante, es que hace las señales que dice el verso 13. Volvámoslo a leer. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hermanos, ¿y cuál es el propósito de esas señales? Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuáles son estas señales? ¿Acaso no son los milagros? Los supuestos milagros que estos pastores evangélicos hacen cuando son unos transgresores abiertos de la santa ley de Dios, y sin embargo dicen que los hacen los milagros por el poder de Jesucristo. Esos milagros, esas señales, cada vez son más espectaculares, al punto, dice, que vamos a ver que hasta hacen que descienda fuego del cielo, para que la gente crea que Dios está con ellos y que lo que están buscando implementar en contra de la secta aborrecida realmente es aprobado por Dios, porque las señales indican que Dios está con ellos, pero realmente quien está con ellos es el diablo. Mire lo que dice el don de profecía. Está cercano el tiempo en que Satanás hará milagros para confirmar en la gente la creencia de que Él es Dios. Todo el pueblo de Dios debe permanecer ahora en la plataforma de la verdad, tal como se presenta en el mensaje del tercer ángel. Todos los cuadros agradables, todos los milagros hechos se presentarán para que, si es posible, sean engañados aún quienes. Mejor digamos nosotros. La única esperanza, dice, para cualquiera es mantener con firmeza las evidencias que han confirmado la verdad en justicia. Hermanos, estos pastores falsos que hacen milagros, Jesús los describe perfectamente en el libro de Mateo 7. Vamos para allá. Mateo 7, versículo 21 al 23. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque esos milagros los hicieron bajo la supervisión de Satanás. Y se los pongo aquí para que vean que no son palabras mías. Hablando de estos obradores de milagros, dice: estos pueden ser aparentes seguidores de Cristo, pero han perdido de vista a su guía. Pueden decir Señor, Señor. Pueden señalar a los enfermos que han curado y otras obras maravillosas y pretender que tienen más del Espíritu y poder de Dios que el que es manifestado por los que guardan su ley. Pero sus obras son hechas bajo la supervisión del enemigo de la justicia, cuyo propósito es engañar a las almas, y tienen el propósito de apartar de la obediencia la verdad y el deber.
en el futuro cercano, habrá aún más marcadas manifestaciones de este poder que obra milagros, pues de él se dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Signs of the Times 26-2, 1885. Hermanos, ¿cuál es el propósito de todos estos engaños? Preparar el camino para poner ¿qué cosa? La ley dominical. Y son millones los que andan detrás de milagros. Cuando este servidor estaba pastoreando allá a la iglesia de la conferencia, invité a un evangelista, un pastor de otro país, a que me viniera a dar una semana de evangelismo. Y le dije, ¿cómo vamos a llamar a la campaña? Y me dijo, ponle, Señor, quiero un milagro. Y entonces nosotros hicimos los flyers y así le pusimos, te invitamos a la campaña evangelística, Señor, quiero un milagro. Y hermanos, nosotros repartimos flyers por toda la comunidad. Y allá en el estadio de los Mavericks de Dallas, ese día creo que estaban jugando los Mavericks, estaba lleno ahí de gente. Y un hermano se le ocurrió ir a repartir flyers allí. El caso es que en la noche yo miré que iba entrando bastante gente a la campaña y gente que yo nunca había mirado. Y le dije a una señora, ¿de dónde nos visita? Somos varios que hemos venido, me dice. Allá estábamos en el estadio, me dice, y allá repartieron unos papeles donde decía que aquí iban a haber milagros. Hermanos, la gente había llegado a la campaña en busca de un milagro. Y el diablo lo sabe, que la gente eso es lo que anda buscando. De manera que el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, como uno de los cuernos de la segunda bestia de Apocalipsis 13, lo está usando bastante el enemigo para que se enfoque en esto de los milagros y mucha gente entonces sea engañada. ¿Para qué? Para imponer, hermanos, la ley dominical. Para hacer una imagen de la bestia primera, de esa que fue herida de muerte, pero que vivió y que no es otro que el papado. Dice aquí el don profético, ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá con la ruina nacional. Signs of the Times del 22-3-1910. Pero noten, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular. Pregunto, ¿cuándo ha estado más cerca de que esto ocurra? ¿Con la anterior administración de Barack Obama o con esta administración de Donald Trump? Hermanos, no nos cabe duda que es con esta. ¿Cuándo se había mirado tanto pastor evangélico detrás de este presidente? ¿Cuándo se había mirado tanto pastor evangélico yendo a la Casa Blanca a orar con él? Oh, hermanos, hasta una película le han hecho los pastores evangélicos. La película se llama Las profecías de Trump. Y 1000 salas de cine ya la estrenaron, ya la pusieron allí para que la mire la gente. ¿Por qué, hermanos? Porque no cabe duda que ellos creen que este es el hombre con el cual ellos pueden avanzar su agenda. Es más, en esa película, Las profecías de Trump,
ellos lo comparan a él con el rey Ciro, el persa. Dicen de que aunque el rey Ciro era un impío, pero Dios lo usó para ayudar al pueblo de Dios. De la misma manera dicen, este es el hombre que aunque digan que es mujerero y digan tantas cosas de él es el que puede realmente ayudar al pueblo de Dios, dicen ellos, a restaurar los valores otra vez en los Estados Unidos. Hermanos, según investigaciones que se han hecho, muchos líderes evangélicos son de los principales que apoyan que él haga el muro en la frontera con México. Y están, hermanos, seguros que lo van a reelegir. Por mucho escándalo que le salga al hombre, el 70% de los líderes evangélicos de este país están listos para dar otra vez el voto por él. Allá a la iglesia en Dallas llegó una hermanita ahí un día, una hermanita de una iglesia pentecostal de allí de Dallas, y cuando estábamos en el comedor me dice, pastor, ore por el hermano Trump, me dice, ore por el hermano Trump para que nos dé papeles, me dice, Dios lo ha puesto allí, me dice. Hermanos, ellos tienen una gran confianza en que este es el hombre que hasta un video circula por ahí que creo que ustedes ya lo miraron, pero yo se lo voy a poner acá. Miren la gran confianza que tienen en él. A ver, Eliseo. In fact, it's her writing right here. She wrote the name and my address, and it's just very special to me. And again, I want to thank the evangelicals. Nunca los decepcionaré a los evangélicos, dice. Let you down. Antes de Donald Trump ser presidente, el panorama para Estados Unidos era muy incierto en relación a los temas que tenían que ver con los valores cristianos y la libertad religiosa en esa nación. Barack Obama se convirtió en uno de los presidentes más liberales de esa nación y como consecuencia se aprobaron leyes y medidas que estaban alejadas de los valores cristianos que fundaron a Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump, muchas cosas han comenzado a cambiar para bien de la comunidad cristiana en Estados Unidos. Durante una entrevista, la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó que Dios había elegido a Trump como presidente. ¿Fueron correctas esas declaraciones de esta empleada? Podemos afirmar que el mismo Dios ha elegido a Trump como un instrumento para expandir su nombre en esa nación. Nosotros no podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí queremos presentar es cómo Dios ha estado usando a Trump para fortalecer los valores cristianos en una nación que estaba rumbo a eliminar el nombre de Dios. Para empezar, en el 2018, una encuesta realizada por una firma cristiana reveló que más del 50% de los pastores de Estados Unidos aprobaban el desempeño de Trump como presidente. Veamos algunos hechos concretos. Como presidente republicano ha promovido que la Biblia vuelva a ser enseñada en las escuelas. En su cuenta oficial de Twitter, en el mes de enero hizo una publicación para motivar a más legisladores que sigan aprobando leyes para que la Biblia sea enseñada en las escuelas. Esto es muy diferente a las administraciones anteriores, las cuales no le dieron prioridad a este tema. Donald Trump ha sido el presidente de los Estados Unidos que más compromiso público ha asumido con la libertad religiosa de ese país. Durante el gobierno de Barack Obama, muchos pastores evangélicos llegaron a sentir temor de poder expresarse con libertad sobre temas de identidad sexual y morales, ya que en la administración de Obama se les hacía cierta censura. Cuando Trump llegó al poder, se comprometió a defender el derecho de la comunidad cristiana y garantizar que el nombre de Dios no sea eliminado de la identidad de esa nación. My administration will always support and defend your religious liberty. We don't want to see God forced out of the public square, driven out of our schools, or pushed out of our civic life. We want to see prayers before football games if they want to give prayers. We will not allow the government to censor sermons, to restrict the free speech of our pastors and our preachers and the people that we most respect. También en 2018, durante el desayuno anual de oración,
Trump anunció que firmó una orden ejecutiva para proteger la libertad religiosa en Estados Unidos. Además, afirmó que Dios está por encima del gobierno y que la oración es parte fundamental de esa nación. Reverend Graham's words remind us that prayer has always been at the center of American life because America is a nation of believers. Right? Trump eligió como vicepresidente a Mike Pence, el cual es un cristiano conservador que ha estado trabajando muy de cerca con los pastores evangélicos y ha estado promoviendo iniciativas del gobierno para promover valores cristianos en Estados Unidos. El vicepresidente ha participado de grupos de estudios bíblicos junto a otros importantes empleados de la Casa Blanca, algo que no sucedía en la administración de Obama. El vicepresidente Pence habló en la Convención Bautista del Sur, donde reveló que el gobierno de Trump ha invertido millones de dólares para proteger cristianos que son perseguidos en otra nación. Durante el gobierno de Obama, las organizaciones pro aborto fueron fortalecidas y recibieron muchos recursos. Cuando Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, se convirtió en el presidente más pro vida que ha tenido ese gran país. Como presidente ofreció un discurso a favor de la vida durante la marcha pro vida más grande que se realiza en los Estados Unidos. Today I'm honored and really proud to be the first president to stand with you here at the White House to address the 45th March for Life. That's very, very special. You love your families, you love your neighbors, you love our nation, and you love every child, born and unborn, because you believe that every life is sacred, that every child is a precious gift from God. Pero también recientemente durante su discurso del Estado de la Unión se pronunció a favor de la vida. To defend the dignity of every person, I am asking Congress to pass legislation to prohibit the late-term abortion of children who can feel pain in a mother's womb. En el gobierno de Trump se han cortado fondos para organizaciones que se dedican a promover el aborto en otros países y en Estados Unidos. Donald Trump se ha propuesto que el nombre de Dios no sea borrado de los fundamentos de Estados Unidos. Por último, durante un discurso de Semana Santa, Trump declaró que Cristo ha resucitado. For Christians, we remember the suffering and death of God's only Son and his glorious resurrection on the third day. On Easter Sunday, we proclaim with joy, Christ is risen. Esto tiene mucha importancia porque en muchos espacios de Estados Unidos se promueve que la Biblia es un mito. Nosotros no podemos afirmar que Trump sea realmente cristiano. Su vida personal ha estado llena de escándalos que no son precisamente un ejemplo de alguien que sirva a Dios con todo su corazón. Lo que sí podemos ver es que, pese al pasado que haya tenido Trump, Dios puede estar usándolo para traer un renacer de los valores cristianos de Estados Unidos. Si te ha gustado, dale. Bueno, yo creo, hermanos, de que nunca habíamos estado tan cerca de que se llegue a lo que pues siempre hemos predicado, de que la ley dominical se imponga. Nunca hemos estado tan cerca como lo estamos ahora. El escenario está preparado. El hombre es el indicado para todos los líderes católicos. De manera, hermanos, que aquí solo falta que en la hora y en el tiempo de Dios, el ultimátum en contra de nosotros, pues se llegue a dar, como es el de imponer la marca de la bestia y al mismo tiempo el decreto de muerte para aquel que no la quiera recibir. De manera que termino ahora diciéndoles que es necesario dar este último paso firme hacia la eternidad, como es el de mirar, velar y orar. Vamos a la Biblia, Marcos 13, versículos 33 al 37. Y con esto termino. Marcos 13, versículos 33 al 37. Mirad, dijo el Señor, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues,
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Creo que es bueno que respaldemos estas palabras con estas otras. Mirad, velad y orad. Fueron las palabras que el Salvador habló con referencia al tiempo del fin y su segunda venida para llevar a sus hijos fieles a su casa. En primer lugar, hay que velar. Velar para no hablar a la ligera, en forma quejosa o impaciente. Velen, no sea que el orgullo haya cabida en su corazón. Velen para que no los venzan las pasiones malignas en lugar de que ustedes las subyuguen. Velen para que no los sobrecoja un espíritu de indiferencia y descuiden el cumplimiento de sus deberes y se transformen en personas livianas y descuidadas y su influencia llegue a tener sabor de muerte en lugar de sabor de vida. En segundo lugar, hay que orar. Jesús no nos habría encargado que lo hiciéramos si no se hubiera tratado de una necesidad real. Él sabe perfectamente bien que nosotros por nuestra propia cuenta somos incapaces de vencer las muchas tentaciones del enemigo o de descubrir las muchas trampas que coloca para nuestros pies. El Señor no lo ha abandonado para que se defienda solo. Ha provisto una manera por medio de la cual puede obtener ayuda. Por esa razón le pide que ore. Y así, con estas 5 maneras o pasos firmes para llegar a la eternidad, es mi deseo en esta mañana que todos los que estemos aquí avancemos hacia la meta. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran que Dios les ayude para lograr llegar a la eternidad? ¿Qué les parece si oramos ahorita y le pedimos a Él que nos ayude? Padre nuestro, te agradecemos, Señor, porque no cabe duda que estamos más cerca ahora de la eternidad que antes. Te agradecemos, Padre, porque nos has conducido hasta aquí y todavía nos mantenemos en la ruta. Gracias porque todavía nos mantenemos, Señor, en la carrera. Gracias porque todavía estamos peleando esta batalla. Oh, Padre, te pedimos que lo que haga falta, lo demos, Señor, los pasos con pasos firmes. Te pedimos, oh Señor, que avancemos, al menos de la manera como en esta mañana hemos meditado. Número 1, recordando siempre lo que tú has hecho por nosotros. Número 2, andando en el Espíritu. Número 3, peleando la buena batalla de la fe. Número 4, estar atento a las señales de los tiempos. Y número 5, velando y orando. Ayúdanos, Señor, a que en aquel día glorioso, cuando vengas en las nubes de los cielos y la eternidad se haga una realidad, todos nosotros estemos allí para disfrutarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.